El pasaje que voy a estar compartiendo se va a encontrar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, para que usted me acompañe a través de sus Biblias. Como introducción solamente, en el Antiguo Testamento recordamos a los 12 espías que entraron a la tierra de Canaán. 10 de ellos dieron un reportaje que en la tierra habían gigantes. Ellos parecían langostas, que no era posible entrar, que era muy peligroso. Eso fue el reporte que dieron estos 10 espías. Pero los otros dos, solo 2 de los 12 espías, dijeron que la tierra era muy buena, donde podía fluir leche y miel. Pero añadieron algo muy importante que dice ahí en la palabra del Señor. Dios está con nosotros, dice el pasaje, que el resto de las personas quisieron apedrearlos, porque decían, ¿cómo es posible que nos digan que podemos entrar a poseer la tierra si hay gigantes? Y de eso vamos a estar hablando esta mañana en estos minutitos que me quedan. Y yo le pregunto, hermano, a usted, ¿hay algún gigante en tu vida? ¿Hay algo difícil en tu vida en estos momentos en que estás viviendo que dices, no, esto es difícil para mí, esto se me ha hecho difícil, esta ha sido una carga difícil, llevo tiempo orando por esto y parece que no hay respuesta? Bueno, nosotros le llamamos a eso gigantes que se presentan frente a nosotros. Una situación difícil. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Y en este pasaje, hermanos, encontramos un gran gigante. Y se describe aquí en los versículos 4 y 7. Doy lectura. En Primera de Samuel, capítulo 17. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Bueno, aquí nos describe la palabra del Señor que este era un hombre imponente, un gran imponente, y a la vez dice la palabra que era un gigante. Y quedamos obviamente totalmente sorprendidos, ¿cierto?, cómo se describe a Goliat en este pasaje. Los versículos 8 al 10 dice lo siguiente: y se paró este gigante y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes se puedan imaginar esta situación. El pueblo de Israel estaba vestido para la guerra. Y no solamente estaba vestido, sino que estaba en lugar de combate. Se ganó en un lugar para salir a la batalla. Y desde el otro lado, dice la palabra, que se encontraba este paladín, este gran gigante, que ya lo leímos sus características al inicio. Pero dice la palabra algo súper especial. Este hombre, este gigante, venía cada día a desafiar al pueblo de Israel para que enviara un solo hombre a pelear contra él.
Y dice la Escritura en el versículo 16 que este gigante desafió al pueblo por 40 días. No es que vino un día solamente y los desafió. El pueblo de Israel estuvo 40 días en el campo de batalla, formado, haciendo la fila, pero no salía a pelear. Dice la Escritura que ellos tenían miedo de este gigante. Y yo le pregunto a ustedes, hermanos, esta mañana, usted sabe, y yo sabemos, ¿cierto?, que la palabra del Señor en Efesios 6 menciona y dice que Él nos ha dado una armadura espiritual y que nosotros batallamos cada día con cosas espirituales. Las luchas no son físicas, sino son espirituales, contra gobernantes, contra huestes de maldad, dice la palabra. Pero que Él nos dejó una armadura espiritual, la palabra de Dios, que es su espada, la fe, ¿cierto?, la salvación, etc. Hermanos, y la cosa es aquí, es que nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida. Y a veces nosotros estamos temerosos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Conoce la historia de Gedeón? Gedeón está en el Antiguo Testamento y era un hombre que Dios le dice, de esta manera lo saluda un ángel de Dios a Gedeón: varón esforzado y valiente. ¿Le gustaría a ustedes, a los varones de aquí, que alguien les dijera, eres esforzado y valiente? ¿Cómo se sentirían? Bien, ¿cierto? O a las hermanas también, hermanas, esforzada y valiente. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Gedeón cuando este ángel le dijo estas palabras? Estaba en una cueva escondido porque tenía miedo y estaba temeroso. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces somos así. Estamos temerosos por las circunstancias de la vida. Estamos con miedo porque no conocemos el futuro, no conocemos lo que viene más adelante para nosotros. Pero Dios nos dice esta mañana que somos esforzados y que somos valientes y que somos sus hijos, sin importar la situación en la que estemos viviendo en este momento. Ahora, el rey Saúl, desde el rey Saúl hasta todos los que pertenecían al pueblo de Israel, estaban, dice la palabra, acobardados y temerosos. ¿Quién iba a poder pelear contra este gigante? Lo único que el pueblo de Israel estaba viendo, incluyendo al rey Saúl, era a este gran gigante. Era lo único que veían. Y yo le pregunto en esta mañana, hermanos, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Vemos las circunstancias actuales? ¿Vemos el porvenir? ¿Vemos los días que vienen para adelante? ¿Vemos nuestros problemas? ¿Eso vemos? Bueno, eso era lo único que veía el pueblo de Israel. Solo un tremendo gigante desafiándolos por 40 días. Sabemos por la historia que el padre de David le dijo que llevara alimento a sus hermanos que estaban en el campo de batalla. Por esa razón fue que David llegó a este lugar. Y hay algo curioso, el padre de David le dijo, anda porque ahí están peleando. Ahí están peleando. Y lo gracioso es que nadie estaba peleando con nadie. Si estaban vestidos, sí, estaban en el campo de batalla, estaban preparados. ¿Se imagina 40 días el pueblo de Israel con el casco, con la armadura, con la espada, ahí frente a este paladín que les gritaba y los desafiaba? Mándenme solo uno a pelear contra mí. Y así fue como llegó David a este lugar. Nadie estaba peleando contra nadie. El pueblo de Israel estaba totalmente temeroso por este gran gigante.
David comenzó a preguntar una vez que llegó, ¿qué harán al hombre que desafíe y pelee con ese gran gigante? Y los hombres del pueblo comenzaron a responderle, bueno, el rey le va a dar a su propia hija, este hombre va a estar libre de impuestos y va a poder servir en los escuadrones del rey. Sin embargo, no había ningún hombre que pudiese reaccionar y decir, yo quiero ir, ya que estaban todos temerosos. Y esto de que David estaba preguntando por aquí y por allá, ¿qué van a hacer a este hombre que pelee con este gigante? Llegó a los oídos del rey Saúl. Porque piense, estaban todos temerosos, desde el rey Saúl hasta todo su escuadrón. Y me imagino que Saúl, de alguna manera, al escuchar esto, que había un hombre preguntando, se encontró una pizca de esperanza. Y me imagino que el rey Saúl esperaba encontrar a un tremendo hombre de guerra, corpulento, grande. Cuando dice la Escritura en el versículo 32 al 33, que lo vamos a leer, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pablo le dice a Timoteo en un pasaje, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, en sabiduría, en fe. Hermanos, a veces nosotros solo vemos lo que ven nuestros ojos. Vemos nuestra apariencia, vemos apariencias. O a veces criticamos o pensamos las capacidades de las personas. Pero ¿sabe qué? Dios nos conoce. Y Él ve más allá de lo que ven nuestros ojos. Él ve nuestro corazón. Él ve nuestra disposición, ve nuestra entrega, ve nuestro servicio. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Se imagina a David? A todo esto, bueno, no pensemos que David era pequeñito. No, dice la Biblia en otros pasajes que David era alto. De hecho dice que David era alto, era de buen parecer, era buen mozo y que era obviamente corpulento. Pero también hay algo que debemos mencionar sobre David. Dice la Biblia que David cuidaba las ovejas, ¿cierto? Pero cuando venía un oso o un león a atacar estas ovejas, David los perseguía y los mataba. O sea, igual hablamos de alguien que era valiente, ¿cierto? Que no era temeroso, que cuidaba lo que tenía, que en este caso eran solo ovejas. Y dice, no es que lo veía y lo espantaba, sino dice que los perseguía. Perseguía a los osos y a los leones. Y estamos hablando de leones de verdad, hermanos, no de mentiras. Son leones de verdad, de esos salvajes, de esos que te pueden comer y matar. A esos David los perseguía y los mataba. Cantamos una canción al inicio que hablaba de que el Señor rompe
cadena, ¿cierto? Que no hay nadie como Él, que Él puede abrir camino en el desierto. Y recordemos un poco al pueblo de Israel, hermanos, cómo Moisés, ¿cierto? A través del poder de Dios, sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa. Abrió el mar, hermanos, y ellos caminaron en tierra seca. Dios les proveyó alimento, Dios les proveyó maná. De una roca Dios sacó agua. Ni siquiera dice la palabra, su calzado se gastó. Y Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios fiel. Y Moisés, dice la Biblia en Hebreos 11, que caminó como viento al invisible. Hermanos, ¿es ese su Dios al cual usted sigue esta mañana? A un Dios poderoso, un Dios que abre camino en el desierto, que puede proveer, que puede hacer grandes cosas. ¿Ha visto usted a este Dios? Hermanos, este es nuestro Dios, que hace maravillas y maravillas y maravillas. Y deberíamos experimentarlo a diario, hermanos, porque su poder no ha cambiado. Usted dice, imagínense, le dijo a Moisés, háblale a una roca y de ahí va a salir agua. O sea, ni siquiera, no te esfuerces mucho, háblale. Y Moisés, dice la Biblia, que la golpeó, porque tenía un poco de rabia. Y salió igualmente agua, porque Dios cumple su palabra siempre. Pero qué curioso, Dios es un Dios tan creativo, tan original. Hace cosas como Él quiere, hermanos. Y nunca las hace de la misma manera una y otra vez. Ese es mi Dios, al que yo sirvo. Jeremías dijo en una oportunidad, Dios está conmigo como un poderoso gigante. Versículo 37 de nuestro pasaje. Perdón, 40. Y tomó David su cayado en su mano y recogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y este versículo que viene a continuación me fascina. 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta grande congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿No le parece algo maravilloso, hermanos? Si hay algo que molestó a David fue que este paladín simplemente viniera a desafiar no al pueblo de Israel,
sino hablar en contra de su Dios. Hay un versículo que es muy importante. Aquí está. David dice, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar al pueblo de Israel por este paladín? Hermanos, no sé usted, pero ¿alguna vez se ha sentido que alguien lo desafía a usted porque habla mal de su Dios o de Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien habla mal de nuestro Padre? O no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Este gigante, hermanos, estaba desafiando al pueblo de Israel, pero de alguna manera estaba hablando mal en contra de Dios, del Dios del pueblo de Israel. Y dice el pasaje, entonces aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Hermanos, es curioso que Dios no llama a multitudes. Dios llama a personas individuales. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque Dios conoce nuestro corazón, nuestra disposición. Sabe si estamos dispuestos a obedecer o no. Quizá usted puede decir, Dios me ha llamado muchas veces a que yo haga esto, que yo haga esto otro, a que yo le sirva de esta manera. Pero la pregunta es, ¿usted lo ha hecho? Muchas veces le ponemos a Dios excusas, hermanos. Y le decimos al Señor, Señor, espérame un poquito. Deja que haga esto o aquello. Y después después hago lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos ser hijos e hijas obedientes. Que podamos estar dispuestos a decir, sí, Señor, yo voy a ir donde tú quieras que yo vaya. Yo voy a hacer lo que tú me estés pidiendo que yo haga, sin importar qué. Porque, hermanos, es tan fácil decirle sí al Señor. Cuando le conocemos, cuando sabemos quién es Él, cuando sabemos que Él tiene el poder para hacer grandes cosas, entonces decirle sí al Señor es fácil. Pero cuando no le conocemos, cuando no creemos que Él puede hacer grandes cosas,
nos entra la duda, hermanos. A David le importaba el honor de Dios. Eso era lo que más le importaba a David. Que el nombre de Jehová fuera levantado, que el nombre de Dios estuviese en alto. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos ha librado, nos ha sanado, nos ha respondido? Creo que hoy día, incluso esta mañana, muchos de nosotros en alguna situación tenemos respuesta de oraciones que pedimos a Dios hace mucho tiempo y las estamos viviendo hoy en día. Qué importante es, hermanos, reconocer esto y dar gracias al Señor. Ser hijos agradecidos. ¿Cuántas veces Dios ha hecho un milagro en su vida? Traigamos a la memoria la diestra del Altísimo, sus misericordias, su fidelidad, su amor, su gracia, su perdón, su fortaleza. Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes, hermanos, en estos pasajes finales de esta gran victoria. ¿Sabe que en esta historia que leímos no se menciona la mano de Dios? No habla de la mano de Dios. Pero yo le pregunto, ¿podemos ver la mano de Dios ahí en esta historia? ¿Podemos ver la mano de Dios guiando la mano de David? ¿Podemos ver la mano de Dios dirigiendo esa piedra directamente a la frente de este filisteo? ¿Podemos ver el poder de Dios en esta victoria? Ahí estaba Dios. El gran gigante de este texto, hermanos, no es Goliat. El gran gigante de este texto no es este paladín. El gran gigante de este texto es Dios. Él es el gran gigante. Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, el gran yo soy, el león de la tribu de Judá. Este es el mismo Dios al que nosotros servimos esta mañana. Un Dios todopoderoso es el que está con nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras necesidades, en medio de los logros, de las victorias, pero también de nuestros aciertos y desaciertos. Él está con nosotros, el gran poderoso de Israel. Para finalizar, hermanos, pidámosle al Señor que pueda abrir nuestros ojos espirituales. Que podamos ver a nuestro lado a este poderoso gigante peleando nuestras batallas. Ese Jesús que vino y que se hizo hombre, obedeció al Padre hasta la cruz para perdonar nuestros pecados. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que no es con nuestras fuerzas que vamos a vencer. No es con nuestras propias capacidades, no es con nuestra juventud o con nuestra sabiduría. Es únicamente, hermanos, es con el poder de Dios. Recordemos lo que dice 1 Corintios 12, cuando Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia. Mi gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Y yo le pregunto esta mañana, ¿usted tiene alguna necesidad? Y le pregunto a la vez, ¿usted se encuentra capaz? ¿Usted tiene una debilidad? ¿Se siente débil delante del Señor? Si es así, hermanos, ese es el mejor sentimiento que podemos tener como hijos de Dios. Sentirnos y reconocernos personas débiles. Esta sociedad no quiere que nosotros seamos débiles, quiere que seamos fuertes. Mire qué contraste. Te pide que tú seas fuerte. Las mujeres hoy en día es como, no, tienes que ser fuerte. Tú puedes tú sola, tú puedes. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor, de nuestro Dios, nos dice todo lo contrario. Dice que Él se perfecciona, no en nuestra fortaleza, hermanos. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo dijo, entonces, de buena gana,
Yo me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por amor a Cristo, dijo Pablo, yo me gozo en debilidades, me gozo en afrentas, me gozo en necesidades, me gozo en enfermedades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, yo no le vengo a predicar, yo sé que todos conocemos la historia de David y Goliat, pero yo no les vengo a compartir la palabra de, wow, tenemos que ser valientes, esforzados, no. Todo lo contrario, yo le vengo a animar, hermanos, a que usted pueda sentirse y reconocerse delante de Dios débil, hermanos, porque es cuando estamos de rodillas, cuando estamos delante de Dios de rodillas en oración, reconociendo nuestras necesidades, es que Dios se perfecciona, es que vemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, obrando, abriendo puertas, haciendo milagros y maravillas. ¿Sabe qué? Yo he visto milagros, hermanos. Yo he visto sanidades con mis ojos. Yo he visto a gente convertirse al Señor. He visto lo imposible. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, no se trata de lo que pueda compartir. Se trata de Dios, se trata de su poder, se trata de su grandeza, hermanos. El pastor leía el texto de Apocalipsis. Y yo lo quiero llevar a ese pasaje donde dice que un día toda lengua, toda tribu y toda nación se va a postrar delante de Dios, delante del trono de Dios. Y estaremos ante su presencia, hermanos, no sintiéndonos fuertes, sintiéndonos débiles, postrados delante de nuestro Dios, de rodillas delante de nuestro Dios, hermanos, reconociendo que Él es el único vencedor, que Él nos ha dado la salvación, que Él ha sido con nosotros un poderoso gigante a nuestro lado. Hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Y sabe que esta mañana el Espíritu Santo está observando nuestros corazones, está observando nuestras necesidades. Está viendo quiénes somos aquí en nuestro interior, hermanos. Yo puedo aquí aparentar muchas cosas delante de ustedes, pero si hay uno que me conoce, ese es el Señor. Él nos conoce. Dice la palabra en el Salmo 139, que antes que la palabra esté en nuestra lengua, Él la sabe toda. Detrás y delante Él nos rodea y sobre nosotros Él coloca su mano poderosa. No hay lugar que nos podamos esconder de su presencia. Si estamos en los cielos, ahí está Él. Si estamos en la tierra, en lo más profundo del mar, ahí está su presencia con nosotros. Hermanos, este es el Dios al que servimos. Que nuestro corazón, en vez de llenarse de pasión por el fútbol, por cosas materiales, pueda llenarse de pasión, de amor por este Dios, hermano, que se encarnó, que se hizo hombre, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor. Y dice la Biblia que Él mismo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y lo hizo por amor a nosotros. Y estando en esa condición de siervo, hermanos, llegó a la cruz, por amor a ti y a mí, para salvarnos, para rescatarnos. Hermanos, que nunca olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Le llamamos gracia porque no es algo que merecemos, pero no porque sea gracia, hermanos, deja de tener el significado que tiene realmente, que le costó toda la sangre y toda la vida a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué están viendo nuestros ojos en estos tiempos? En las noticias y por aquí y por allá vemos tantas cosas. Hermanos, que podamos dejar de ver nuestros ojos estas situaciones y podamos observar allá, como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y no es cualquiera, es el que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, a veces estamos tan concientizados y entendemos que sí, Dios es dueño de todo, pero ¿es el dueño de mi vida? ¿Mi vida le pertenece? ¿Le pertenece mi familia a Dios?
¿Le pertenecen mis hijos a Dios? ¿Le pertenece mi trabajo a Dios? ¿Mi dinero a Dios? ¿Todo lo que soy es suyo? Hermanos, que podamos realmente entregarnos a este Dios, rendirnos delante de Él. Que podamos ver en estos tiempos a nuestro Dios obrando, caminando a nuestro lado, siendo Señor, siendo Dios, siendo poderoso. Quiero invitarles, hermanos, a ponerse de pie.